agradeciendo la oración y la presencia de todos ustedes con una frase de un hombre excepcional a mi modo de ver, como hay muchos en el planeta y a lo largo de la historia, de Víctor Frankl, la tercera escuela de psiquiatría vienesa del siglo XX, indiscutiblemente después de Freud y Adler, ¿no? Ustedes creo que están interesados en recordar algunos y en aprender otros. Dice Víctor Frankl, judío él de origen, eh, sobreviviente de los campos de concentración nazi, experimentado en el sufrimiento, ya siendo un psiquiatra, y no solo conoció el dolor en su aspecto físico, sino en su aspecto profundo desde el análisis como psiquiatra. Este hombre dice lo siguiente: no puedes cambiar el dolor ni el sufrimiento, pero puedes cambiar la actitud con que la enfrentas. Quisiera repetirlo: no puedes cambiar el dolor ni el sufrimiento, pero puedes cambiar la actitud con la que la enfrentas. Que Dios añada su bendición a este gran proyecto, a esta gran propuesta del diplomado. Que Dios las bendiga a ustedes, mujeres, y que si alguna ha pasado por el sufrimiento, u otras la están pasando, u otras se están llenando de un arsenal maravilloso en este diplomado para enfrentar el futuro con sus desafíos, porque el sufrimiento llega, es como dice el sabio, es una situación límite. Karl Jaspers, otro psiquiatra, dice: las situaciones límites son inevitables. No está en nuestro control, simplemente llegan porque llegan y no hay manera sino enfrentarles. Ese es el punto. Y el sufrimiento es uno de ellos, y la situación límite para la existencia indiscutiblemente es la muerte, ¿no? Hay otras situaciones límites: dolor, fracaso, reveses, lutos, separaciones, divorcios, en fin, miseria, pandemia, etcétera, ¿no? Hay una lista de situaciones límite de la cuna a la tumba en el ser humano, en otros más, en otros menos, etcétera. Entonces, creo que ustedes están enfrentando esto. ¿A qué viene todo lo que comento de manera inicial? Sencillamente a decirles que hoy vamos a trabajar pastorado y qué sé yo, y seguramente, como dice, son como Pablo de 1000 batallas, ¿no? Entonces hablaremos un poco. Inicialmente hablamos de la cristología en la encarnación, luego hablamos de la cristología en su ministerio a lo largo, y hoy vamos a hablar de la cristología en el sufrimiento, en todas ellas presente la mujer. Y me parece que la mujer es la mejor metáfora de Cristo en esta tierra por aquello del sufrimiento. Amén de que las mujeres llevan el grueso del sufrimiento humano, ni siquiera siendo mamás, persiguiendo la felicidad con tener un bebé, pueden evitar el sufrimiento, especialmente en el parto, ¿no? Amén de que hay otras experiencias. Entonces, hablaremos del sufrimiento. Y como dije, la encarnación es el quid por el que Dios entra al mundo en el vientre de una mujer, y el ministerio de Jesús desde el momento de su bautismo en el río Jordán hasta su expiración en la cruz. Ese ministerio lo hemos desarrollado ya, y ahora vamos a tocar el sufrimiento no solo desde la teodicea, es decir,
lo que es el mal, lo que es el pecado, todo cargando sobre Jesucristo y junto a él, María como mamá y en cabeza de María Magdalena y otras padeciendo el sufrimiento casi en carne propia con Jesucristo. Entonces, por eso veremos la mujer en el sufrimiento de Jesús y veremos el sufrimiento, ojalá no haya el tiempo para hablarlo desde lo existencial por una parte, porque cada quien tiene un sufrimiento, pero también hay un sufrimiento histórico, ¿no? Guerras como está pasando ahora en el Medio Oriente, está pasando en el Asia entre dos países, Rusia y Ucrania, y amén de otras violencias menos publicitadas, hay sufrimientos históricos y desgraciadamente hay también un sufrimiento metafísico que está un poco más allá de lo existencial y un poco más allá de lo histórico. Y ese sufrimiento profundo, cósmico, todo eso está encarnado en Jesucristo. Pues bien, dicho eso, aquí comenzamos con nuestra sesión. Me agradeceré más bien la comprensión de las mujeres, de ustedes, que esta propuesta sea modesta por razón del tiempo, no por razón del tema, sino por razón del tiempo. Así es que para todo lo que acabo de enunciar, la propuesta sigue siendo muy modesta. Reitero, por razón del tiempo. Nada tiene que ver con la densidad del tema y muchísimo menos con la capacidad de asimilación de ustedes. Nuestro único inconveniente para hacer esta propuesta básica, elemental, es por razón del tiempo. Sigamos, por favor, querida Samara. Muy bien. Hablaremos un poco de la señal del amor divino. Y todo esto está manejado en función de sufrimiento. Pasión es sensibilidad, es corazón. Y compasión es precisamente sufrir con, sufrir al lado de. Entonces, Jesús expresa su amor, así es que puede haber pasión en sentido de sufrimiento y pasión en sentido de amor. Amén de que ya lo hemos dicho, Jesucristo se encarnó en las entrañas de una mujer porque era lo más parecido a las entrañas de Dios. Con amor eterno te he amado, una pasión eterna que está más allá de las pasiones sensibles en lenguaje de Platón. Jesús expresa su amor por los pecadores desde la encarnación hasta la resurrección. Eso es la señal del amor divino. Se encarna por amor, ejerce su ministerio por amor y sufre por amor desde la encarnación hasta la resurrección. El sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz parece estribillo en el entorno cristiano, porque lo hemos oído muchísimas veces. Es Dios muriendo en la cruz y es el hombre muriendo en la cruz, si queremos hablar como sujeto individual. Pero es también Dios colectivamente muriendo, la Trinidad entera, y es también la humanidad toda, diacrónicamente hablando, es decir, desde el origen de la humanidad hasta el último humano que existirá en un futuro final, pero también sincrónicamente, es decir, de norte a sur, de este a oeste, a todo lo ancho y lo largo del planeta. Y si hay otros mundos y están habitados por seres inteligentes, porque Dios pudo haber hecho esas creaciones simultáneas o intercaladas, qué sé yo, igual todos ellos están bajo la gracia de Dios porque nada se escapa al amor eterno de Dios. Entonces, el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, como Pablo dijo de aquí en adelante, nadie me diga otra cosa ni me cause molestias porque solo quiero saber de la cruz de Jesucristo
y de nada más. Es el cruce, la cruz, ¿no? Es el cruce del pecado humano y del amor de Dios. Si me permiten una metáfora, el palo vertical de la cruz es el amor divino del cielo a la tierra para la humanidad, y el palo vertical es lo que aporta el pecado del mundo, en cuya extensión se abrió los brazos de Jesucristo. Así es que el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz es el cruce del pecado humano y del amor divino, siempre para salvación. Karl Barth, el más próximo a nosotros, por arraigo protestante. Hans Kuhn, el que no es sino una reflexión neutra, que no está adherido a la lealtad confesional ni de católicos ni de protestantes, aunque inicialmente fue católico, ¿no? Entonces, él y otro, Olegario González de Cardenal y aún Adolf Heschel, gigantes de la reflexión teológica, autoridades universales, con todas las capacidades, como suele decirse por las latitudes en que yo vivo, con todos los pergaminos, afirman, y ojo con esto, que la gracia de Dios excesiva ha envuelto el pecado de toda la humanidad, no de los religiosos. Debía haber puesto ahí y del amor divino para salvación universal. Habrá uno que otro credo aislado, afortunadamente, con un excesivo fundamentalismo, con una actitud excluyente, con un narcisismo religioso, que dirán, no, la salvación no puede ser universal, es solo para aquellos que abrazan fielmente una religión. Pues la religión es invento sociológico, el amor de Cristo no, y la gracia de Dios no, y la salvación que Dios trajo al mundo tampoco es patrimonio de un credo, es excesiva, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quisiera poner de manifiesto eso porque es esencial para entender, en lugar de que culturalmente pongamos ciertos límites de qué es bueno, qué es malo, qué acepto, qué no acepto, si la mujer debe ser aceptada igual que el hombre, o el hombre es más que la mujer, o la mujer más que el hombre. ¿Cómo lo sustento? Bueno, los debates culturales existirán, para eso existe el mundo, para eso existen los dones en el seno de la iglesia. Pero la salvación no es cuestión de debate, es categórico, divinamente hablando, no humanamente hablando, ¿no? Es vinculante, quiere decir que eso es una obligación que nos viene, no que a discreción lo aplico o no lo aplico, sino simplemente nos viene, y no nos viene de la humanidad, sino nos viene del cielo. Eso debe quedar absolutamente claro. Jesús sufrió y murió con la compañía, compasión. ¿Cuánto compadeció María el sufrimiento de su hijo? ¿Y cuánto compadecerá Jesús el sufrimiento de María, al punto que en la cruz dice, María, he ahí tu hijo, y Juan, he ahí tu madre? Seguramente está la parte visceral, como en todos nosotros, en el momento límite de su existencia. Jesús sufrió y murió con la compañía, con el servicio y con el dolor femeninos. ¿Cuánto sufre una madre cuando ve que su bebé llora con fiebre? Cuando su hijo adolescente incurre en la droga o en el crimen, o cuando lo hieren, o cuando lo asaltan, o cuando está enfermo. ¿Cuánto es? En fin, ustedes tienen una riqueza y una gran imaginación, para bien y para mal. Ustedes, las damas, respecto a mí, me llevan delantera. Así es que, ¿cuánto sufrió María?
ante su Hijo. Y no es el dolor de un sujeto, es el dolor de la humanidad entera en el corazón de María. Pero también es el dolor de Jesucristo, no solo por su dolor existencial, sino por su dolor histórico, porque Él es el representante de toda la humanidad, y en su dolor, que está más allá de lo físico, más allá de lo existencial, más allá de lo histórico, más allá de la demanda de la ley, que es el dolor en sí, el monstruo doloroso. Juan Pablo II dirá: la cruz de Cristo y la pasión en la muerte es la respuesta de Dios al dolor y al sufrimiento humanos. Las mujeres fueron las últimas en alejarse de la cruz. Muchos de nosotros, los varones sinvergüenzas, lo abandonamos desde la noche de Getsemaní y nos escondimos cobardemente y lo negamos a Jesús. No fue Pedro el que negó a Jesús, es el retrato de la humanidad negando a Jesús. Es el espejo nuestro. De manera que abandonaron a Jesús, y si he de incluirme, abandonamos a Jesús muy pronto, los varones. Y qué machos somos, qué valientes somos. Y las mujeres, que se supone son las débiles, fueron las últimas en alejarse de la cruz, fueron hasta la cruz con Jesús. ¿Qué madre y qué discípula amada no habría dicho: clávenme a mí antes de clavar a Jesús? Pues bien, fueron las últimas en alejarse de la cruz y las primeras en acudir a la tumba. Por Dios, estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de cualquier muerto. Fueron las últimas en alejarse de la cruz, y no se ha hecho suficiente teología de eso, y no se ha hecho suficiente reflexión el hecho de que los discípulos, machos ellos, valientes ellos, lo abandonaron desde el Getsemaní. Y el que, dándosela de valiente para cumplir supuestamente su promesa narcisista: yo no te dejaré, yo moriré por ti, fue el único que llegó hasta el patio del sumo sacerdote y allí terminó negando a Jesús 3 veces y bajo juramento de maldición. Fue el más valiente. Las mujeres no. Acompañaron a Jesús. Si han de matarme con él, me matan con él, pero yo lo voy a acompañar. Y las primeras en acudir a la tumba. Reitero, no se ha hecho una suficiente lectura de esto teológicamente hablando y ni siquiera exegéticamente hablando. Curiosamente, hay que hacer una buena exégesis de eso para luego derivar una teología para que luego oriente la pastoral. Ese proceso epistemológico debe hacerse para ser consecuentes con lo que Dios quiere y no con lo que la sociología universal o teológica trata de acomodar. Sigamos, por favor, Samara. El sufrimiento de Jesús y del ser humano. El sufrimiento y la muerte de Jesús, ojo, cuando digo y del ser humano, estoy hablando uno en sentido literal: Jesús muere y cada uno de nosotros como humanos morimos. Pero también lo estoy diciendo en sentido metafórico, en donde Jesús sufre como Dios y como humano, pero al mismo tiempo es Jesús muriendo como Dios y es el ser humano entero muriendo en Cristo como humanidad. Ya no vivo yo, dirá Pablo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creo que ustedes han reflexionado sobre esos temas. El sufrimiento y la muerte de Jesús es un misterio. ¿Por qué Dios sufre? La palabra compasión sigue siendo un acuñamiento humano, sufrir con, ¿no? Sufrir con el otro, compasión, o amar con el otro, porque la pasión puede ser en negativo, sufrir, y en positivo, amar. Entonces el sufrimiento y la muerte de Jesús, como Dios, sigue siendo
sigue siendo un misterio. Un misterio insondable. ¿Lo entenderemos algún día? No. ¿Cómo es que dice Deuteronomio? Las cosas reveladas pertenecen al hombre y las otras, las secretas, pertenecen a Dios. Hay cosas que no se nos ha explicado. ¿Por qué? No lo sé. Creo que no son necesarias para alcanzar la vida eterna, por muy profundas que sean nuestras reflexiones. Porque la Biblia no es una enciclopedia de la eternidad donde todo se responde. No, la Biblia es mi pequeño mapa para encontrar la vida eterna. Pero la Biblia no es la enciclopedia de la eternidad donde todo se explica. Tal cosa es una ingenuidad. Hay quienes quieren encontrar respuestas en allí, en la Biblia, pues, de cómo peinarse, de cómo vestirse, de qué comer, con quién casarse. No hay tal cosa. La Biblia no es una orientación en perspectiva de Carreño, pues, ¿no? La Biblia no es ni siquiera es un manual de ética sistemática. La Biblia es un mapa que nos guía a encontrar la vida eterna, haciéndonos sentir pecadores a veces y seduciéndonos a veces con una profunda sensibilidad. Pero hasta ahí pare de contar. Entonces, el sufrimiento y la muerte de Jesús es un misterio insondable por abarcar lo humano y lo divino. Pero no solo abarca lo humano y lo divino, sino también abarca lo temporal y lo eterno. ¿Y quién puede sondear primero en lo divino? Porque ni siquiera lo humano ha sido agotado todavía. Aún en la ciencia seguimos aprendiendo, ¿no? A razonar seguimos aprendiendo. Entonces, ni siquiera en la ciencia hemos avanzado, mucho menos en la filosofía y muchísimo, muchísimo menos en conocer la revelación que viene de Dios. Estamos lejos. Si en lo humano no hemos avanzado, ¿quién puede sumergirse en lo divino y conocer su hondura? ¿Quién puede sumergirse en la eternidad y mostrarnos, así sea pequeñas vislumbres, excepto lo que Cristo nos dijo y lo que los profetas medio pergeñaron? Pero aparte de eso, no hay mucho que digamos. Entonces Pablo dirá: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas tan inefables que no le es dado explicar a la mente humana. Santo Tomás, después de haber escrito la Suma Teológica, que es un quebradero de cabeza y es el doctor universal de la teología, su Suma Teológica es densa, es un monumento a la reflexión teológica. Quienes no los han estudiado ni han abordado no tienen derecho a opinar en teología. Y quienes lo han abordado y lo han abordado superficialmente terminan denigrando, como aquellos que no entienden la trigonometría y dicen que la matemática es mala. No, no. Como Pablo dijo Santo Tomás, a la hora de morir, dijo: todo lo que he dicho es basura, mirado desde la eternidad, y agonizó. La redención en Cristo ya no pertenece al orden temporal. Ojo, la redención en Cristo ya no pertenece al orden temporal. Intentamos manejar institucionalmente, intentamos hacer recetas de la redención, intentamos acuñar algunas fórmulas, algunas exigencias, algunas prohibiciones. Eso es una ingenuidad. No podemos revisar a Dios. Somos incapaces de revisar nuestra propia cultura, y cultura hablando en sentido universal, como paquete científico. ¿Y podemos corregir a nuestro Dios? Por favor. La redención en Cristo ya no pertenece al orden temporal, porque Él ascendió a los cielos. Su ascenso dice: mi obra no es del manejo de ustedes.
Así es que si les duele la cabeza, ¿no? Y si tienen preguntas, a mí no me importa. Yo ya tracé un camino, ¿no? Y es un camino eterno. La redención en Cristo ya no pertenece al orden temporal, sino eterno. En la historia, esa redención de Jesucristo queda asumida, y debí poner resumida además, por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Otra vez la metáfora de la cruz. Lo vertical del palo de la cruz, amor a Dios, y lo horizontal de la cruz, el amor al prójimo. Por eso la cruz, de ser un instrumento de suplicio, se convierte en un instrumento de vida eterna. Es excelsa esa metáfora y su interpretación en el contexto total del Nuevo Testamento y de toda la Escritura. La historia de la salvación humana se despliega desde la encarnación. Y cuando hablamos de la historia de la salvación, reitero, estamos hablando no desde la epistemología científica, de qué historia es un recuento del pasado. Creo que esto lo dije en una sesión anterior, pero vale la pena repetirlo. La historia de la salvación se construye, repito, mínimo con una epistemología filosófica, es decir, historia es el recorrido de la humanidad desde el primer humano hasta el último humano. En sentido científico, historia solo es recuento del pasado. En sentido filosófico y teológico, historia es ayer, hoy y mañana, pasado, presente y futuro. Eso sería en sentido filosófico. Esa metodología de historia en sentido pasado, presente y futuro, ojo con eso, esa historia en teología cabe exactamente. Pero además, esa historia de la salvación tiene una lectura del tiempo a la eternidad, en donde no solo gravita el ser humano, o discurre, o reflexiona, o transita el ser humano, sino Dios interviene de manera directa, encarnándose. Por eso es el centro de la historia, el eje de la historia, no el eje de la historia del pasado, no, ni siquiera el eje de la historia filosófica de ayer, hoy y mañana, de pasado, presente y futuro, sino el eje de la historia también en sentido temporalidad, eternidad. Es la historia de la salvación. La historia de la salvación humana se despliega desde la encarnación, forjando un nuevo modelo de humanidad en Jesucristo para la eternidad. Usted me dirá, entonces, ¿no hubo historia de la salvación en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Profetizado, anunciado, añorado, esperado, orado, en fin, lo que quieran, para la eternidad. El misterio de la cruz dilucida el misterio del dolor y del mal. Ya me referí a la frase de Juan Pablo II, que se ensaña, no Juan Pablo II, sino el dolor y el mal, que se ensaña con el débil. Y curiosamente, comienza ensañándose con una mujer. ¿A qué mujer no la han asediado? O para matarla, o para violarla, y después de hacerle promesas para golpearla, como alguien dijo en el argot popular, cuando se conocen le prometen el cielo, y cuando están casadas, para que vean el cielo le estrellan la mano en la cara. Entonces, ese salvajismo con que es tratada la mujer, y después le cantamos mariachis, le regalamos unas flores, las invitamos a una salida, a comer, a bailar, a tener sexo, pero siguen siendo maltratadas. Y si no hay un maltrato físico, hay maltrato psicológico. Y si se superan maltratos físicos y psicológicos, sigue un maltrato sociológico donde siguen marginadas. Es una desgracia esto.
El misterio de la cruz dilucida el misterio del dolor y del mal que se ensaña con el débil, comenzando por las mujeres. Sigamos, por favor. La muerte del hombre Dios. La muerte, la situación límite final desde la lectura humana. Nunca antes Dios se había encarnado hasta la encarnación de Jesucristo. Nunca antes Dios había muerto. Y si me adelanto un poco, nunca antes nadie había vencido a la muerte. Me adelanté a la resurrección. Así es que la muerte del hombre Dios con mayúscula, no solo porque es Jesús, hijo del hombre, ¿no? Porque es el hombre, es el arquetipo, el prototipo, el paradigma de hombre, Jesús, ¿no? Sino porque es la humanidad entera, cósmicamente hablando. Y cuando decimos cósmico, también lo repito, es desde el primer hombre hasta el último hombre, desde el primero que salió de la mano de Dios hasta el último que transite por la historia, por la tierra. Entonces es la muerte del hombre Dios. Vuelvo a Pablo. Ya no vivo yo, y no es el yo individual. Es que él entregó su vida a Cristo. No, es el yo universal. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Cristo hemos muerto todos al pecado. Como en Adán, morimos todos espiritualmente. Ni para lo uno ni para lo otro Dios nos consultó. A ver, Nancy, ¿estás de acuerdo con que Adán haya pecado? Sí, estoy de acuerdo. Entonces eres pecadora. Si para el mal no se nos consultó, para aquello que nos beneficia debe consultársenos. ¿Es Dios inequitativo? Amén de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Balbuceamos más desde nuestras preferencias éticas, desde nuestros límites humanos, desde nuestro egoísmo, y la trasladamos a la religión para restringir, para contraer, y seguimos siendo ecos de un judaísmo trasnochado para poner tantos límites. Se preguntarán ustedes, ¿y entonces qué hace el cristianismo? ¿Por qué no todos volvemos al mundo? No, las primicias deben existir porque alguien debe ser luz del mundo y alguien debe ser sal de la tierra. No salirse de la tierra, sino darle sazón a la tierra, ¿no? Entonces, ahí está. Así es que la muerte del hombre Dios. Muere el verbo encarnado, incluyendo su temporalidad, concluyendo, incluye también, por supuesto, pero concluyendo su temporalidad, su paso por la tierra. Y María padece con él, ya lo he dicho. Y a una mujer no le voy a dar cátedra de qué es el dolor. Amén de que yo soy cobarde para el dolor. Mi esposa aguanta 10 veces el dolor o más que yo. Yo me derrumbo con un pequeño dolorcillo. Pueda que yo sea el único varón en ese sentido, no lo sé, pero creo yo que las mujeres nos dan ejemplo de cómo se sufre. ¿Muere el hombre o muere Dios? Es una buena pregunta. Y en respuesta simple, el hombre muere por lo que usted quiera, por su pecado, por su limitación, por su fragilidad, por su materialidad, ¿no? Etcétera. Por su finitud muere el hombre, en eso no hay debate. Pero cuando Cristo está muriendo en la cruz, ¿muere el hombre o muere Dios? Y la respuesta es que si Jesús solo muere como hombre, es un mortal más igual que nosotros. Solo la muerte de la divinidad puede redimirnos de la muerte, porque si solo muere el hombre, no hay redención. Ahora, allí está el misterio. ¿Entonces Dios muere? ¿Entonces Dios no es eterno? No lo sé. Porque si Jesús solo
como decían ya los docetistas, ¿no? La herejía de Nestorio, que Cristo era simplemente humano y muere como humano porque es, bueno, tiene el cuerpo terreno. Listo, entonces no hay redención, porque la muerte de Adán a mí no me redime, la muerte de Moisés a mí no me redime, la muerte de Pablo no me redime. Solo la muerte divina puede redimirnos. Ah, pero ¿cómo es que Dios siendo eterno muere? Otro misterio. ¿Y hay respuesta para eso? No. No la hay. Pueden decir lo que quieran, pero no la hay. Pero si saca usted a Dios de la ecuación de la muerte, no hay redención. Porque el único que pudo ir al corazón de la muerte, que era como un vientre que engullía a todos los vivos y era un vientre insaciable, el único que indigestó al vientre de la muerte fue Jesucristo. Él indigestó a la gula de la muerte y no pudo soportarlo. No pudo soportarlo. Esa es la derrota de la muerte. ¿Dónde estás, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Bueno, la identidad del cuerpo de Jesús, vivo y muerto, la identidad del cuerpo de Jesús, vivo y muerto, es el mismo que nació del vientre de María. El mismo que comió panes, pescado, bebió agua, trabajó inicialmente como carpintero, heredado por herencia cultural de José, por ser el padre putativo, entonces trabajó como carpintero, porque allí se heredaba la artesanía, la ciencia, la nobleza, todo era por herencia. El papá tenía que enseñar el oficio a su hijo para que cuando él muriera, su hijo continuase, ¿no? Entonces el mismo que trabajó, bueno, después en su ministerio, obviamente, y su gran trabajo es morir por la humanidad, ya lo sabemos, sufrió, murió y resucitó. Preguntan muchos, ¿en el cielo me conocerán como yo soy? Claro que sí, solo que con un cuerpo ya glorificado, inmortal, y usted seguirá siendo usted. Se deteriora la materia, pero su identidad va a ser el mismo. Es la identidad que Dios le ha dado. Ahora, no me voy a detener en la identidad. Hay muchos psicólogos que pueden darnos cátedra sobre la identidad y ese trabajo les queda a ustedes. Pero lo que hay de identidad en la tierra continúa en el cielo. Jesús es el mejor ejemplo, a tal punto que resucitado ya lo reconocieron, era él. El hombre dio muerte al verbo encarnado de Dios. Esta es una frase muy fuerte en teología. El hombre dio muerte al verbo encarnado de Dios. ¿Quiénes se conjugan en esto? Se conjuga la religión, se conjugan las autoridades políticas en cabeza de Roma y en cabeza de la religión Caifás, Anás y Caifás, pues, el Sanedrín completo y el populacho. Nadie dejó de participar en la muerte de Jesús. Por eso Pablo entenderá que él cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando lo están clavando en la cruz, Dios pudo haber quitado, derogado, sería la palabra adecuada, la libertad humana. Humanos los hago libres y los hago autónomos. Pueden hacer lo que quieran en la tierra. ¿Ok? Está bien. Y el hombre en su libertad escoge hacer el mal o escoge hacer el bien. Listo. Es autónomo y de lo que Dios ha dado no puede quejarse el hombre. Pero Dios pudo haber dicho, pero en cuanto se metan con mi hijo, yo voy a quitarles la libertad. No. La autonomía del ser humano mató al verbo encarnado en cabeza de la religión, en cabeza de la política y en cabeza de la sociedad, en pleno. El populacho
Después de haber dicho, Él es el Mesías, nos ha multiplicado el pan, ha calmado la tempestad, Él me ha hecho favores, etcétera, etcétera. Al día siguiente, por el pan y el circo, se voltearon y dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Por eso la lectura global será, todos crucificamos a Cristo. No se salvan ni religiosos, ni políticos, ni la sociedad, ni el populacho. No se salva nadie. Y cuando lo están clavando, Dios no quita la libertad del hombre, sino Jesús ora, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La respuesta a tantas preguntas es la cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo. ¿Por qué sufren a los niños? ¿Por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué Dios no liquida a los violadores? Pues oye, mataron al Hijo de Dios y el Hijo de Dios en pleno suplicio dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque Él no ha venido a cobrar venganza, precisamente ha venido a salvar al más vil pecador. Y el más vil pecador es aquel que la religión no tolera, que mataría como mató incluso a Cristo. Me preguntan ustedes a mí, ¿y usted no mataría a un violador, a un asesino de niños? En esta tierra santa y bendita, yo fui amenazado de secuestro. Y si han de apedrearme, me apedrean ahora al final y me crucifican. Igual no les servirá, satisfarán sus pasiones, pero no. Como redentor no les sirvo para nada, no puedo redimirme ni a mí mismo, pero pueden matarme si quieren después de esto. Cuando me amenazaron la guerrilla, yo le contesté, venga y máteme, pero me llevo, así sea uno conmigo, a la muerte. Claro que yo lo haría. Ojo con eso. Yo lo haría. Ustedes no, porque seguramente son santas y perfectas, pero yo lo haría. Bien, no estoy justificando el mal que hay en el mundo. Tantos niños violados, maltratados, asesinados, tantas mujeres golpeadas, asesinadas. Y continúa la lista, es infinita, no importa el discurso que echemos, desde la política, desde la ideología de género o desde la religión y la liberación femenina y la teología feminista, no interesa, siguen maltratando y violando y golpeando y asesinando mujeres, siguen. Está enferma la sociedad. Pero Dios no erradicó eso. De manera que mataron al verbo encarnado y cuando lo están asesinando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La humanidad toda y la divinidad toda ascendieron a la cruz y descendieron al corazón de la muerte. Esto es absolutamente excelso. Absolutamente excelso. A mí me conmueve esto. La humanidad toda y la divinidad toda ascendieron a la cruz y descendieron al corazón de la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Tiene sus tufillos de regresión religiosa, claro, de judío, de fariseo. Los tufillos se le salen a Pablo por todas partes. Pero hay frases tan excelsas como cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no es el estoy individual, sino el estoy universal. La humanidad entera está crucificado allí. Lean a Barth, lean a Hans Kuhn, lean a Adolf Gesché, ¿no? Lean a Olegario González de Cardenal. Hombres eminentes del planeta entero que entienden que la gracia de Dios es para toda la humanidad. La humanidad toda y la divinidad ascendieron a la cruz y descendieron al corazón de la muerte. En una palabra, yo ya volví de la muerte, no por mis méritos, sino por la cruz de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, imputación, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sigamos, por favor.
A servir desde el sufrimiento. Antes de entrar en este texto, quiero hacer un pare para que hagan preguntas y, por favor, si han de apedrearme, este es el momento. Si han de llevarme al suplicio, también. Aquí estoy. Pongo el cuello en el patíbulo y ustedes suelten el lazo de la guillotina. Querida Samara, tú que tienes una voz más dulce que yo, invítalas o amenázalas para que hagan alguna pregunta. No fue necesario, profesor Castro, ya Lili tiene la manito levantada. Lili, te Muy bien, haz escuchamos. la pregunta, por favor. Buenos días, muchas gracias. Uy, aquí tratando todavía como de poder procesar toda esta información que el pastor nos está dando hoy, es guau. Yo tengo una duda porque o sea, este tema de la muerte de Cristo en donde nos decía, nosotros siempre hemos pensado el que muere es hombre, ¿no? Nunca lo había relacionado tanto como lo explicaba y es muy claro, o sea, tiene que ser también la muerte de Dios, o si no, no podría ser redención. O sea, si es solamente un hombre, no habría redención. Me quedo, wow, pues, me explotó la cabeza, pero tengo una duda porque hay un momento en la cruz en donde también en algunas literaturas y en algunos estudios dicen en el momento en que cae como todo el pecado sobre Jesús, en ese momento Dios lo abandona, porque eso también dice Jesús ahí en la cruz, Dios, ¿porque me has abandonado? Ahí cómo es esa como separación, cómo se entiende en ese momento en donde dice como Dios no puede estar con el pecado, es lo que se entiende. Entonces en ese momento de la crucifixión que Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento nos dicen, es quitado el Espíritu de Dios, en ese momento es solamente Jesús hombre, o cómo se entiende ahí, pastor. Ah, cuando Jesús clama desde el huerto de Getsemaní y estando en su agonía, ora de maneras reiteradas, concluye siempre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tentación del diablo era precisamente eso, porque Cristo pudo haber caído en la trampa de Satán. Come del fruto prohibido, le dijo a Adán, y serás como Dios. Libérate de la muerte, le dijo Satán, en el monte de la tentación ya. Convierte las piedras en pan, suple tus necesidades materiales. Arrójate del pináculo del templo y vuélvete famoso. Y que las redes sociales revienten por tu fama. Tienta a Dios, ¿no? Utiliza los milagros para beneficio propio en la primera y tienta a Dios en la segunda. Y en la tercera le dice, no tienes que morir en la cruz. Adórame un instante y te entrego todos los reinos del mundo. La tentación del desierto interpreta toda la tentación de la humanidad, desde Adán hasta la del último mortal, incluido a Jesucristo. El punto es evitar el dolor, evitar la cruz, evitar la muerte. ¿Y qué hace Jesús? Entiende su misión y a lo largo de todo su ministerio, creo que hace 3 o 4 anuncios, ahora mismo no tengo el dato exacto, en donde dice después de cada milagro o de cada revelación que él entrega o que él vislumbra en su camino, dirá, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, azotado, Bueno, pero has dormido muerto toda la mañana. y resucitado. Creo que por allí me van a apedrear. Entonces, es necesario, dice Jesús. Él sabía su itinerario. Él lo sabía. Ahora, cuando clama no solo como Jesús en solitario. Ojo, es el clamor de la humanidad. Es el clamor de la humanidad. Tendemos a mirar a Jesús como un individuo indefenso que solo ora por él. No, 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 no. Y tú, Por eso es nuestro intercesor y no intercede solo después de resucitado.
Intercedió desde su ministerio por nosotros y sigue intercediendo. Es el clamor de la humanidad, es la necesidad humana, es lo que está en la boca de Jesucristo. Y cuando sube a la cruz no deja de ser Dios, ya lo dijimos en el enunciado, no tenemos el tiempo para desglosarlo todo, pero cuando desde la cruz clama, ¿por qué me has abandonado?, es el grito también, no solo de Jesús como individuo y abandonado por Dios, es el grito de la humanidad. Los teólogos hacen un parangón muy interesante entre Jacob, Job y Jesús. Se dice de Jesús, el más benigno en el proceso, preguntó a Dios, dudó de Dios, ¿por qué me has abandonado? Preguntó. Pero Job discutió con Dios. Lea los poemas tan magistrales en perspectiva de Teodicea, claro está, porque Job no encuentra respuesta al mal frente a un Dios justiciero, sabiéndose él libre de todo error. ¿Por qué Dios lo castiga? Ahora sabemos que Job es metáfora del pueblo de Israel que ha sufrido a lo largo de los siglos. Entonces, él pregunta, perdón, no pregunta, discute con Dios de tú a tú. Es casi una segunda instancia, si se quiere, es un poco más atrevido que el modelo de Jesús, que solo pregunta a su Padre, pero Job discute con Dios. Pero lo más osado es cuando Jacob pelea con Dios. Se agarra trompadas con Dios, porque pelear es todo lo que usted quiera, o con espada o con armas, ¿no? A lo caballero en la época medieval, enfunda tu arma y tú y vamos a un duelo, pues aquí nos matamos. Ese es el sentido de la pelea. Ahora la pregunta es, ¿en cuáles casos Dios se defiende y aparece para mostrar que Él es grande y que Él es Dios? La misma pregunta está en el niño que es violado, en la mujer que es violada, asesinatos, maltratos. La misma pregunta. Ya sea en perspectiva de Jesús que pregunte, en perspectiva de Job que discute o en perspectiva de Jacob que pelea. Pero también está el holocausto nazi matando inclementemente o de manera inclemente a 6 millones de judíos, amén de que se llevó casi 100 millones durante todo el proceso de la guerra. Criminal. ¿Qué hizo Dios? No se apareció para nada. ¿Significa que Dios no está? No, Dios está. El detalle está en que guarda silencio. Martin Buber ha escrito un hermoso libro, El eclipse de Dios, ¿no? Cuando Dios guarda silencio ante el dolor de la humanidad. Y Jesús percibe ese silencio divino en toda su densidad, desde su humanidad. No por ello ha dejado de ser Dios. Porque hacer tránsito de que dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque la divinidad le había abandonado, es caer en una trampa herética que el concilio de Éfeso, como lo habíamos dicho en la sesión anterior, ya liquidó definitivamente, ¿no? A eso se debe todo lo que hemos afirmado, que Dios y el hombre ascienden a la cruz y van al corazón de la muerte, y Dios y hombre son los que resucitan. El hombre está patentado ahora en la divinidad. Hasta la Biblia metafóricamente dice, cuando Él retorne, veremos las huellas de los clavos y lo reconoceremos. Quiere decir que el estigma de la humanidad, de la fragilidad humana, está en el cielo mismo, inscrito en el cuerpo de la divinidad. Porque si no, se diría, hombre, murió el hombre, pero los rasgos del sufrimiento humano no están en Cristo. No. La metáfora es demasiado diciente. Veremos las huellas de los clavos, ¿no? Muy bien, entonces creo que
eso, a mi modo de ver, debería en alguna medida ilustrar, querida, ¿eres Lili? Lili, sí, Lili, señor. muchas gracias, Lili. Muchas gracias. Discúlpame por preguntar tu nombre. Listo. No sé si hay otra pregunta y tampoco sé cómo estamos de tiempo. Ah, sí, tenemos tiempo, gracias a Dios. Creo que Mónica Bernal. Ujú. Ok, Mónica, a ver. No tiene audio, Mónica. Comunícale a alguien que Mónica está sin audio. Muchísimas gracias, muy Ya, amable. gracias, muy formal. Pastor, tengo una pequeña duda. En su intervención Eres hablaba de... afortunada, Mónica, discúlpame que te interrumpa porque yo tengo muchísimas dudas, pero toneladas de dudas. Pero, digamos, con respecto al tema. Bueno, en su intervención su merced decía que sí, las mujeres fueron las últimas en estar en la cruz con Jesús y las primeras en ir a la tumba, efectivamente, pero me atañe, me asalta Juan capítulo 19, 26, donde dice, bueno, el 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, su hermana, la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. El 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y después dijo al discípulo, he aquí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Entonces, digamos, no estaban como los discípulos que siempre Titulares. titulares, pero digamos que estaba este discípulo a quien él amaba, que asumo es Juan. Él desde ese momento dice que recibió a su madre en casa. Y aparte de eso, los otros hijos de Jesús, los otros hermanos de Jesús, nunca aparecen tampoco, ¿cierto? O sea, nunca están ahí, nunca están ahí al tanto de las cosas. Y estas mujeres valiosas y maravillosas estuvieron siempre al final, pero este discípulo aparece en este texto. ¿Se podría también tener como en cuenta, como presente? Jovencita amada, cuando digo los discípulos abandonaron, me refiero al colegio de discípulos, al colegio apostólico. Que uno se haya quedado, maravilloso. Que uno se haya quedado, maravilloso. Y podemos concluir con facilidad que era el discípulo amado, o sea, Juan. Pero recibirlo en casa es ambigua. ¿Es casa física o casa espiritual? Y la casa espiritual era donde se reunían. ¿Y dónde se reunieron en el aposento? ¿Dónde se reunieron hasta Pentecostés? ¿Se refiere a una casa doméstica o se refiere a una casa eclesial? Y la lectura es más bien casa eclesial. ¿Dónde se reunían? En casa de Juan Marcos. Y Juan Marcos no era necesariamente el discípulo del colegio apostólico. Juan Marcos, el que escribe el Evangelio, no es un discípulo del colegio apostólico inicial, ¿no? Entonces, el texto es ambiguo allí para ser concluyente. Sí se presume que puede ser el discípulo amado y no necesariamente, perdón, y no exclusivamente, porque deja abierto, ¿no? Y siempre tendemos a considerar la Biblia en sentido doméstico y en sentido individual, en lugar de considerar en sentido metafórico, que se refiere a la iglesia. Así es que el contexto general de la Biblia, recíbelo en casa, es en la iglesia, no en tu casa doméstica, ¿no? Así es que la casa doméstica estará manejado por Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, que son la familia superstite, ¿no? Es decir, los sobrevivientes, pues, a la muerte de Jesús. María tenía con quién quedarse, domésticamente hablando. Así es que toda la historia nos presenta otras cosas y el contexto también. No es categórico, pero deja abierto eso, Gracias, ¿no? pastor, muy amable. Dios lo bendiga. Ok.
Jóvenes, otra pregunta más u otra pedrada más. Señoritas, señoras, damas, mamás, abuelas, esposas, novias. Apedréenme, por favor, digan algo. Desquítense, es tiempo de que ustedes hablen. Cuando la mujer guarda silencio, es tenebroso. Está calculando qué daño hacer. Muy bien. Creo que no, nadie más se anima a preguntar, Samara. No sé si hay... Ah, sí, hay una mano levantada. Ajá. Gisela. Gisela, por favor, Gisela. Gracias, profesor. Buenas tardes. Buenas Una pregunta. tardes. Usted dice que Jesús, bueno, era 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Y cuando está en la cruz, dice, Dios mío, porque no me has abandonado, está hablando a nombre de toda la humanidad. Y cuando dice... Perdóname, ahí te interrumpo, incluso en su propio nombre, por supuesto. ya. Y cuando dice, también de la humanidad. perdona, ya, cuando le dice, perdónales porque no saben lo que hacen, ahí él está hablando solo como hombre o también está hablando como la humanidad deberíamos hablar. Antes no sé de... si me hice entender. Perfectamente. Antes de, querida, antes de derivar lecciones éticas, necesitamos seguramente entender el fondo de lo que está pasando allí. Cuando Jesús dice no saben lo que hacen, no se refiere a la parte mental. Ellos sí saben que están matando. Decir que no saben es decir que son idiotas, que tienen un retraso mental, ¿no? Y no es tal. Ellos saben lo que están haciendo. Saben que están haciéndolo y lo están haciendo con saña. Pero allí la grandeza de la justificación, porque sí sabe. Yo como humano sé que un homicidio es un homicidio, una injusticia es una injusticia, un crimen es un crimen. No tengo que ser abogado para entender eso, ¿no? La ignorancia de la ley no es excusa, dice el argot jurídico universal. Usted puede cometer un error y quebrantar la ley y luego lo criminalizan y lo llevan. Y usted puede decir, pero yo no sabía la ley. La ignorancia de la ley no es excusa. Y punto. No es que yo no sé leer, no importa. No importa. Nunca he leído un código, no importa. La ignorancia de la ley no es excusa. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos lo sabían. Pero allí, reitero la grandeza de la justificación. Lo que no saben lo que hacen es en el sentido espiritual, porque sin saberlo, hasta los que lo crucifican son instrumentos de redención en el sentido negativo. Válgame Dios. Y eso es lo que ellos no saben. Pretendiendo liquidar a su contradictor, están contribuyendo para que la redención de la humanidad, incluso de ellos mismos, se cumpla. Eso es lo que ellos desconocen. Y desconocen no solo la dimensión espiritual de lo que están haciendo, sino sus consecuencias eternas. Eso debe quedar también claro, porque lo que están haciendo es contribuir a ese designio eterno de salvación para la humanidad. Eso es lo que ellos desconocen. Entonces, desde lo humano, desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo político, saben lo que están haciendo, pero desconocen su dimensión espiritual y, sin saberlo, son instrumentos del plan redentor. Son instrumentos en sentido negativo, pero lo son. Y desconocen su dimensión eterna. Creo que ya lloví sobre mojado en eso. Ahora, derivar lecciones éticas de eso, decir, oye, tiene un peligro, podríamos caer en justificar los crímenes de hoy. Violaron a un niño, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No,
La responsabilidad social debe ser juzgada, no trasladándolo a Dios y a la eternidad, pero sí responsabilizándolos éticamente y jurídicamente aquí en la tierra. Porque no podemos justificarlo socialmente, porque sería aplaudir la criminalidad diciendo, no saben lo que hacen y como cristianos dejémonos violar, matar, robar, asesinar. No, 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 no. No, porque es peligroso derivar una sentencia ética y decir, a todos los cristianos nos ha enseñado que no saben lo que están haciendo y hay que perdonarlos. Lo que no puedo es ponerme en el lugar de Dios y decir, estos ya no son salvos, estos no tienen perdón de Dios, ahí me estoy metiendo en el terreno de Dios. Pero jurídicamente, éticamente, debe ser juzgada esa persona. Espero haber transmitido la idea, Gisela, y para todas, por supuesto, para que no confundamos, harina con mandarina, ¿no? Entonces, y no me refiero a ustedes, me refiero a la fruta. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor, en el chat hay una pregunta, es Por de favor, Yuli, me lees porque, sí, querida señor, Samarita. Ajá. es de Yulisa y Ok. dice lo siguiente, ¿cómo entender cuando dicen que Jesús no puede morir porque es Dios? Decía yo, tampoco tengo la respuesta. Lo que me queda claro y nos queda claro a todos por la Biblia es que solo la muerte divina puede redimir al hombre, porque la muerte del hombre no tiene capacidad de redención. Ahora, ¿cómo es que Dios, siendo eterno, muere? Ahí es donde remito al misterio, que es insondable. No hay respuesta científica, porque la ciencia se queda en pañales al tratar de abordar estos asuntos, ni siquiera filosófica. A eso es a lo que Pablo llama la locura de este mundo, ¿no? Por la sabiduría de este mundo, la humanidad no pudo ser salvo, pero por la locura divina sí, de morir en la cruz. Locura divina que en filosofía no tiene explicación. Y cuando yo acepto la muerte de Dios en la cruz, no es un asunto de lógica ni de ciencia, ¿no? Es un asunto de fe, ¿no? Así se me ha revelado en la palabra y termino aceptándolo. La ciencia es por la prueba, la filosofía es por la razón, pero la revelación es por la fe. No se nos olvide eso. Bien, creo que hay otra mano, sino Sí, señor, Mireya Mireia Pando. Pando. Espero que no sea una osita tierna. Mireita, por favor. La enmudecieron, me parece. Sí, Habilita el micrófono, Mireya, que ya estás con la posibilidad de hacerlo. ya, listo. Muy bien. Bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Bueno, la pregunta es, los látigos que le dieron a Jesús, esos látigos, dice que marcaron tanto su cuerpo, le sacaron piel de su cuerpo y aún así él tuvo esa fuerza de caminar con esa cruz, de caminar todo el trayecto hasta la cruz del Calvario. ¿Cómo así esa resistencia? Estaba hombre, estaba Dios para poder soportar toda esa, porque cuando se menciona los látigos, ¿verdad? Que está antes del Calvario de la cruz, se menciona que cada látigo tenía un metal que le alaba carne. Querida Mireia, gracias por tu pregunta. Bueno, ya saben cómo eran los azotes romanos y los azotes judíos por la información cultural que tienen.
y si no, pues hay que buscarlo creo que no es Mircea Eliade, o hay alguien que escribe la historia del Nuevo Testamento, un antropólogo muy, muy conocido, no sé si alguno lo tiene en la mente ahora mismo, ir allá en la historia. No explicaré, no describiré el látigo, que era de 3 cuerdas, eh, con unas astillas insertadas en plomo en la punta de los látigos, con astillas de hueso o con astillas de metal, ¿no? Cosa de, no eran tan grandes, solo era para rasgar, no era para punzar hasta el profundo y para no tocar inicialmente órganos vitales y con 1 o 2 látigos morir. La idea del látigo era prolongar el sufrimiento, prolongar la agonía. Eso tenía ese morbo fatal de prolongar la agonía, el sufrimiento, ¿no? Que rasgase, pero no que matase, ¿no? Entonces, ahora, ok, creo que me distraje por tratar de describir el látigo diciendo que no lo describiría, pero por favor, repíteme tu pregunta, querida Mireia. Me disculpas y toda la audiencia también, discúlpenme, por favor. Repíteme la pregunta. Ya. Bueno, esos látigos, ¿verdad? Que causaron Ok, ya recordé. Entonces, preguntaba, ¿era Dios o era el hombre? Dios y hombre. Pero el para peso poder tener del suplicio la está padeciendo como hombre. Por eso muere, ¿no? El peso del suplicio lo está padeciendo como hombre. Ahora, en simple reflexión de antropología social, ¿no? De antropología social, en simple reflexión. Jesús tiene 30 y tantos años, no llega a los 40, ¿no? Decir que tiene 33 años es una aproximación. La traducción correcta del Nuevo Testamento sería, era un treintón, y un treintón se es desde el 230 hasta los 39, ¿no? Entonces, pero no cumplía los 40. Eso por una parte. La alimentación, por otra parte, era mucho más natural que la nuestra, ¿no? No había tanta comida chatarra, luego la salud era muchísimo mejor. Luego, además, la parte física se ejercitaba porque uno no transitaba en carro ni en motocicleta, sino era a pie. Y no eran caminos planos ni pavimentados. Así es que el ejercicio continuo de caminar y trasladarse también mantenían sano el cuerpo. Así es que los látigos, primero, Jesús la noche anterior no durmió nada, ¿no? No durmió nada, pasó de largo en vela, y pasarse una noche sin sueño ya es cruel, ¿no? Y segundo, todo el látigo que sufrió, los azotes, casi al borde de la agonía. Y tercero, pues el cargar la cruz y caminar hacia el Gólgota en un camino de su vida, ¿no? Entonces, todo eso, pero en la antropología social hay explicación para eso, pero lo que nos importa no es lo sociológico ni lo biológico, lo que nos importa es y creo que eso ya lo expliqué, ¿no? Muy bien, hay otra persona, no, Roxanita, no sé Roxana, sí, señor. Roxana, ¿sí? Adelante. Buenos días con todos. Profesor, buenos días. De veras que escuchar su ponencia, a mí aparte de toda la información que he recibido, alguien decía en el grupo, revolucionó mi cabeza. Sinceramente, a veces tratando de buscar respuesta a muchas de nuestras inquietudes como las que está manifestando, ¿no? Es que hemos caído de repente en decir cosas que no son, ¿no? Entonces, yo le agradezco al Señor de veras por la enseñanza que estoy recibiendo y me quedo con algunos pensamientos
que usted ha expuesto cuando dice la salvación no es cuestión de debate. El otro asunto también en cuanto a los misterios, ¿no? Porque quisiéramos entender, y qué bueno que nos aclara, de veras que a mí me aclara muchas cosas, me ha fortalecido más en muchas cosas respecto a este tema de Dios hombre, ¿no? Dios hombre, pero sí recalcar este asunto de los misterios de Dios, ¿no? Porque hay cosas que no son reveladas y cosas que no. Entonces, yo creo, y con lo que quiero terminar de repente es, a veces he escuchado a muchas personas que han predicado y de repente por su ignorancia o por falta de repente de lectura, a veces, ¿no? Queremos nosotros leer la Biblia y explicarla o decir así dice. Pero con esto, hermano, sinceramente yo le agradezco mucho, ¿no? Y me quedo con estos pensamientos tan importantes. Ahora, yo quería compartir, ¿no? Con el asunto de las preguntas del perdón a las personas que a veces hacen tanto daño. En esta semana, como iglesia, nos ha tocado pasar un caso muy difícil. A veces lo hemos escuchado en las noticias, lo hemos visto de lejos, ¿no? Pero en esta vez nos tocó a nosotros un asunto de feminicidio en la iglesia, hijo de un hermano, ¿no? Que nos ha causado bastante dolor por una hermana muy fiel en la iglesia, una mujer de oración, de ayuno, ¿no? Entonces, la noticia nos llegó y pensar, pues, ¿no? Que el hijo de esta hermana, para nosotros verlo crecer al niño en la iglesia, claro, ya después cuando ha sido joven, este chico tomó su decisión, ¿no? Entonces, cuando nos ha tocado abrazar a la hermana y decir, ¿no? Lo que usted decía, la parte social, o sea, el juicio aquí en esta tierra tiene que ser, ¿no? O sea, a pesar de, como la misma mamá, la misma hermana decía, ¿no? Yo no puedo abogar ni puedo decir, él tiene que pagar, ¿no? Pero es tan difícil este asunto que nos ha tocado pasar, pero qué bueno, hermano, y entender una vez más, de hecho que lo sabemos, pero una vez más recalcar que la gracia de Dios es abundante, ¿no? Como decía al comienzo, la gracia de Dios es excesiva. A nosotros como iglesia nos queda, de hecho, tenemos que estar atentos a lo que la justicia tiene que hacer. Pero sí sé, y como conversamos con la hermana, oramos con la hermana, que la gracia de Dios y la misericordia de Dios puede obrar en la vida de este joven, ¿no? Así que quería compartir eso y muchas gracias, hermano, muchas gracias. Tenía por ahí un pequeño problemita que pensé no entrar en la clase, pero estoy muy agradecida al Señor. Y algo también que usted decía, alguien debe ser sal de esta tierra y luz de este mundo. ¿Quién? Nosotros, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ello. Estoy muy conmovida de verdad por la obra de, una vez más, yo cuando escucho este tema y otra vez en mi cabeza, ¿no? O sea, todo lo que el Dios hombre hizo por nosotros es maravilloso, sinceramente. Que Dios le bendiga, profesor, una ponencia muy linda y lo que más rescato es la forma como, con qué amor, con qué pasión también usted lo transmite y nos comparte sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias, querida Roxana. Si hay más preguntas, ojalá al final nos quede algún margen de tiempo. Ahora quiero un poco continuar con lo que nos queda pendiente. Y las invito, perdón, no creo que haya ningún varón acá. Y por mayoría tendría que decir las invita, y si hay varón tendrá que ponerse falda. Muy bien. Lucas, ahí está, Lucas 7:36 al 50. Quiero leer el relato para que ustedes puedan sumergirse un poco en el texto. No tenemos mucho tiempo, pero abordaré algunos temas bien puntuales relacionados directamente con la mujer. Les decía inicialmente que el texto que usamos en cada sesión es un texto paradigma, es un texto modelo. Amén de que he usado únicamente a Lucas, y a la justificación se la di en la primera sesión y no volveré al punto. Dice Lucas 7:36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Fariseo, Jesús. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad,
que era pecadora, mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, se refiere a Jesús, es la lectura del fariseo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Wow. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, que eran otros fariseos, ¿no? Aquí está la clase social, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él, Jesús, dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quisiera que al concluir esta sesión, en alguna medida, salvados por su fe, no porque les falte, sino porque ya tienen la salvación, y de las luces que hayan cosechado de esta ponencia, vayan a casa en paz. Sería mi deseo y mi oración. Allí está, servir desde el sufrimiento. Jesús perdona el gran pecado de la mujer. ¿Cuál es el gran pecado de la mujer? Wow. La lógica del amor supera a la lógica de la ley. Volveré a esta última frase después de concluir este ítem. ¿De qué perdona Jesús el gran pecado de la mujer? El pecado de Eva. El hecho de ser mujer. Y Adán es el prototipo de nosotros los hombres. Las mujeres son culpables de todos los males del planeta. Si ellas no rieran, si ellos no tuvieran minifaldas, si ellas no tuvieran un escote, si ellas no coquetearan, si ellas no insinuaran, opa, y la tonelada de cosas que se dice. El pecado de Eva fue el hecho de ser mujer, porque la responsabilidad radicaba en Adán. Como María es redimida por Cristo, Eva era redimida por Adán, pero se le echó toda la culpa a la mujer. Y en una lectura de género, hablar del estigma que llevan las mujeres como un sino fatal en su cuerpo es interminable. Lo que la humanidad tiene de historia
tiene de reflexión y tristemente en contra de la mujer. Ese es el pecado de Eva, porque el pecado real era el de Adán, pero el pecado social fue haber codiciado. ¿Y qué mujer no codicia algo cuando ve? Vaya y mire, acompaña a una mujer, lo sé por mi esposa, ¿no? Visite los almacenes, visite un centro comercial. No diré más. Así es que, ¿qué mujer no tienes inquietud? Es normal. El pecado judeocristiano, estoy hablando enfocada en la mujer, era la sexualidad femenina. Cúbrase, no se corte el cabello, no toque la piel de otro hombre, porque solo se puede tocar la piel del papá por ser hija, la piel del hermano por ser hermana, la piel del hijo por ser hijo y la piel del marido. Pero aparte de eso, una mujer no puede tocar la piel de otro hombre jamás, porque todo es insinuación erótica. Y en efecto es así. Que una mujer te toque la piel y te roce, tienes que ser o de piedra o, como alguien dijo, un gay, para que usted no perciba algo. Y no tengo nada contra ellos. Pero, ojo, el erotismo es parte de la vida humana. No es malo. Pero para el judío, qué desgracia. Yo paso. No niego mi herencia judeocristiana. La valoro, la respeto, la conozco en parte, no todo, ¿no? Pero paso. Gracias. Moisés, gracias. Como buena intención, maravillosa. Como una buena propuesta, también. Pero paso. Cristo dijo, Moisés dijo, pero yo les digo. Me quedo con Jesús. Pecado femenino. Y aquí es donde entro un poco en la psicología de la mujer individual. Psicológico. De todo la hemos culpado. Desde el inconsciente colectivo, la mujer nace ya como culpable de todo. ¿Qué mujer se siente feliz con su cabello, con su cara, con su nariz, con su cuerpo, con su color, con sus ojos? Leí un apunte humorístico al principio. Nada está contento para la mujer. Se mira al espejo y cree que le sobra todo o le falta todo, ¿no? La inseguridad psicológica es grande en las mujeres. He conversado con varias mujeres y descubro siempre una inseguridad. La bella, la simpática, la rica, la culta, la inculta, todas tienen ese mismo fenómeno. Y muchos se valen de esa psicología sensible para hacerlas sentir pecadoras. Amén de que arrastre el estigma de Eva y amén de que es una insinuadora sexual, entonces hay que cargar sobre su psicología. Es una miseria espantosa. Social, ¿no? La sociedad, curioso, es paradójico lo que la sociedad hace. La desea de manera enfermiza y al mismo tiempo la castiga. Es tenebroso eso, una paradoja impresionante en la sociedad. Y espiritual, creo que la mujer tiene menos pecado que el varón. Ahora, la mujer tiene mucha imaginación, eso sí, por la mente de la mujer pasan 1.000.000 de pensamientos por segundo, pero pues no creo que Dios castigue eso. Como alguien dijo, no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que aniden, en mi cabello, ¿no? Una mujer no tiene por qué sentirse mal por sus pensamientos, para nada. Por Dios, que las aves vuelen por ahí, evite que aniden en su cabello y ya. Espero que hayan entendido la metáfora, creo que sí. Sigamos, por favor. Jesús recibe el servicio de la mujer. La expresión de amor conduce a la audacia. Ojo, quien ama lo arriesga todo, eso es un hecho, ¿no? Decíamos, la lógica del amor supera a la lógica de la ley, ¿no?
La ley puede prohibir cosas, pero la lógica del amor pasa por encima de la ley. Fue lo que esta mujer hizo. Por eso lava con lágrimas. El anfitrión es Simón. Debía haberle lavado los pies a Jesús, o si tiene esclavos, que los esclavos, ordenar a los esclavos que le lavaran los pies. Pero no lo hizo. Hizo una invitación formal, pero tenía cierto desprecio. Invitó a Jesús como un invitado de segunda clase, aunque con sus palabras adulaba, rogaba que Jesús fuera. Seguramente para, a ver, llevemos a esto como un antropos de exhibición en un museo, ¿no? A ver, en medio de los fariseos, ¿con qué nos va a resultar? Por eso no hizo la atención adecuada. Según Carreño, debió haber cumplido estos: lavar, enjugar, besar, ungir. Debió haber hecho eso. El texto lo dice: no hiciste, no hiciste, no hiciste. Bien, entonces el anfitrión era Simón y dejó de hacer cosas. Llega una intrusa, como dice uno de los biblistas, es una mosca en la sopa. Una mosca acaba de caer en la sopa, es decir, esta mujer intrusa, primero, es una pecadora, y el fariseo purista jamás podía aceptar eso en su casa, porque el mal contaminaba, el impuro contaminaba al puro, no lo olviden. Entonces la mujer sencillamente entra directamente y toca a Jesús. El mal acaba de contaminar no solo a Jesús, sino la casa de Simón y a todos los presentes, porque ha tocado a un varón. Válgame Dios. Pero la lógica del amor supera a la lógica de la ley. La ley lo prohibía, pero el amor lo cubrió todo. Por eso lava con sus lágrimas, y las lágrimas son lenguaje de un corazón puro. Ya que llore por tristeza, ya que llore por alegría, ya que llore por amor. Y el amor erótico incluido, no solo por amor a mi bebé, o al amor a mi gato, o al amor a mi mamá, o al amor a mi trabajo, o el amor a una canción o a un poema. No, no, no. El amor, incluido el amor erótico. Y sin importar si es casada o no es casada. Sencillamente las lágrimas es el lenguaje de un corazón puro. Enjugar con el cabello es el lenguaje de la hermosura corporal. Dios ama la belleza corporal. Dios ama la sexualidad, razón por la cual nos dio, razón por la cual nace el humano, razón por la cual llegaremos a la eternidad. Si no hubiera la mediación erótica, sexual, nadie nacería y nadie llegaría a la fe y nadie iría a la eternidad. Pensamos maniqueamente y creemos que todo lo erótico, todo lo sexual ya es malo, ya es perverso, ya es esto, ya es aquello. Entonces, ojo, es lenguaje de hermosura corporal. Recordarán Cantares, ¿no? Tus cabellos son como las cabras en las faldas de Galaad, hermosas, bellas. Galaad era la región más hermosa, aún en época de verano intenso. En aquellos días, no sé si ahora pertenece a Jordania y no he ido para allá, amén de que no quiero que me secuestren el grupo Hamás. Jamás me secuestre, jamás. Enjugar con el cabello, lenguaje de la hermosura corporal. Creo que lo dije acá. Hay un antropólogo bíblico que dice: Dios creó al cuerpo humano. Dios amó al cuerpo humano y deseó tanto al cuerpo humano que pidió uno para él. Dios ama el cuerpo humano. Nadie le diga lo contrario, querida mujer. Nadie le diga lo contrario. Su cuerpo es creación divina. Así es que ahí está. Besar con la boca, lenguaje de amor explícito, ¿no?
usted dirá, es pleonástico decir besar con la boca porque no se puede besar con otra cosa. Escuchaba yo en estos días a una gran actriz que decía se puede besar con los ojos. Y dio una muestra de cómo se besa con los ojos, solo que yo no vi bien porque veo mal y no pude entender. Así es que ungir con el perfume. Bueno, ya sabemos que era un perfume de alabastro que se podía vender barato por 300 denarios, y denario era el ingreso de un día de trabajo. Significa que un año de trabajo promedio pagaba el precio de un perfume, de ese perfume, por era un perfume carísimo, lenguaje profético del sacrificio. ¿Cómo puede un perfume que ha sido puesto como seducción sensible del olfato, de la atracción femenina, convertirse en algo profético? Todo el erotismo de la mujer está desplegada. Expresó su amor con lo único que sabe expresar. Además, ella no habla, solo actúa, pero su amor está totalmente desplegada. Ahora, se presta obviamente para lecturas eróticas, para lecturas psicológicas, para lecturas religiosas, para lecturas moralistas, pero me quedo, la mujer expresó todo su amor con lo único que sabía expresar, ¿no? Con su lágrima, con su cabello, con su boca y con su perfume. Yo digo, y lo hablo como hombre y con todas sus implicaciones, ¿qué más puede pedir uno de una mujer, por Dios? Ahí está todo el lenguaje del amor. Y es el amor que supera toda prohibición legalista. Y el primero que ha debido condenar el quebrantamiento de la ley social, la ley mosaica, la ley del buen vivir, donde los fariseos solo se reunían entre fariseos, allí está Jesús. Debió haber condenado, y el único que aprobó a la mujer fue Jesús. Jesús salva y dota de paz a la mujer. Según la ley, el impuro contamina al puro. Por tanto, a ese contaminado hay que excluirlo, ¿no? Según el amor, el puro limpia al impuro, que luego lo incluye. Creo que eso es lo que podríamos cosechar del texto, y creo que no sé si tenemos otra cosa más. Sigamos, por favor. Jesús y la mujer comparten el destino del sufrimiento. Eso ya lo hemos dicho, porque la mujer llora y Jesús profetiza que ese perfume simboliza su unción para la muerte. Mujer y Jesús comparten el destino del sufrimiento hasta la muerte. De eso también hay que hacer teología y profunda. Jesús tiene una misión y un destino. Por consiguiente, percibe en el servicio de la mujer el itinerario de su pasión, de su muerte y de su sepultura. No solo Jesús se queda en la superficie sociológica de que es una mujer impura, es una mujer pecadora. No, él ve en esos gestos algo profético. Por eso pregunto yo, ¿qué percibimos en el servicio femenino? ¿Nos quedamos con que lava la loza o percibimos en eso algo trascendente? ¿Nos quedamos con que es buena sexualmente o con que es mala o percibimos algo trascendente? ¿Qué percibimos en el llanto de una mujer? ¿Solo percibimos a la mujer llorona o percibimos una perspectiva profética? Creo que de eso tampoco se ha hecho una lectura. ¿Qué percibimos en el servicio femenino? Amén de que sociológicamente hablando, el grueso de las congregaciones cristianas, a lo menos en América Latina, es de mujeres. Casi el 70% de las congregaciones están hechas de mujeres. ¿Qué percibimos en el servicio femenino, por Dios?
Nos quedamos como el fariseo mirando la superficie. Es pecadora, está tocando, está contaminando, está besando, es una intrusa, es una mosca en la sopa, es un estorbo, es un fastidio. Ah, buena lectura farisea. O ver como Jesús en el servicio femenino, una perspectiva profética gigantísima, gigantísima. No hemos hecho una lectura adecuada de eso. Quisiera ver algún día una tesis doctoral sobre eso. ¿Qué percepción profética tenemos del servicio femenino? Muchas gracias. Preguntas, si las hay, nos quedan unos minutos. Bueno, mientras se animan a preguntar, voy a leer un comentario, profesor Castro, que hicieron en el chat. Es de Edith Curie, que dice, gracias, pastor, nunca en mi vida me habían hecho sentir tan importante para Dios con sus enseñanzas. ¿Cómo se llama ella? Edith Curie. Edith Curie. Ah, como la premio Nobel, Mercury. Muy bien, no Mercury, ¿no? Sino Mary Curie. Muy bien. Dios te bendiga. Ok. Gracias, gracias. Gracias por eso. La verdad, después de una ponencia así uno queda sin palabras. Muchas gracias, pastor, porque es que estábamos todas así, sin palabras. Me voy hoy, como usted lo dijo, quisiera que nos fuéramos a la casa con eso muy, muy impregnado del amor de Dios hacia nosotras. Esta palabra de, según el amor, el puro limpia al impuro, y eso me incluye. O sea, esta última explicación realmente me conmovió, realmente me llegó, me liberó de muchas cosas que tal vez uno todavía trae en la mente de la ley. Es triste porque finalmente se supone que ya Jesús vino a cumplimiento y ya no estamos viendo la ley, pero seguimos muchas veces en esto y en las mismas iglesias, pero hoy estoy completamente conmovida. El Señor me ha hablado bastante y me ha liberado de muchas cosas y quiero agradecerle, pastor, por dejarse usar de esa manera, por Dios, mil gracias. Querida Lili, esos tabúes de que no te juntes con fulano porque te va a contaminar de pecado, no hay tal cosa. Jesús comía con publicanos y pecadores y nunca lo contaminaron. Él más bien irradió su amor. Si yo fuese pastor de una congregación, no soy pastor titular, soy pastor adjunto, o sea, yo le cargo la Biblia a mi pastor. Entonces, a veces, si él considera que debo tener ese privilegio, ese honor, porque hay otros que podrían cargarle con más dignidad la Biblia, ¿no? Así es que si yo fuese pastor titular, ordenaría que todas las cristianas se casen con muchachos impíos. Tenga la capacidad de santificarlo, como Jesús hizo con la mujer. Tenga la capacidad de santificarlo. Ese es su reto. Amén. En lugar de decir, ese pecador te va a contaminar, como el fariseo, ¿no? Esta mujer pecadora ha contaminado a Jesús, ha contaminado mi casa, ha contaminado mi mesa, ha contaminado mi pureza. Y Jesús la purificó. Tus pecados te son perdonados, vete en paz. ¡Wow! ¿Hemos reflexionado lo suficiente en eso? Estamos balbuceando toneladas de fariseísmo. Las iglesias en América Latina son fábricas de fariseos en serie. Lamento decirlo, sonará muy crudo, pero es fábrica constante de fariseos. Amén. No hemos entendido el amor de Jesucristo. Y nada tiene que ver con antisemitismo, porque estoy hablando de los fariseos de los días de Cristo y de los neofariseos que no son judíos sino cristianos. Apedréenme ahora, lo digo de manera provocativa, pero sin exagerar, es la pura realidad. Ok, ya. No sé si hay otra pregunta. Allí tenemos a Edith Curie. Edith.
Gracias, muchas gracias, pastor, por esta enseñanza espectacular a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Y una de las imágenes que tengo desde hace 12 años, cuando empecé a conocer de Jesús, porque hoy entiendo más aún que Jesús es el camino, la verdad y la vida, si quiero seguir viviendo en esta tierra y no sobreviviendo, es esa imagen cuando la mujer del flujo de sangre tan solo quiere tocar el manto de Jesús por su fe. Y yo puedo decir que hoy no solamente camino por fe, vivo por fe, hablo por fe, miro por fe, respiro por fe, porque si veo con mis ojos naturales, tendría que sobrevivir. Y desde hace 12 años yo estoy llamada a vivir como Dios quiere, porque solamente Él cambia mi tristeza en gozo, mi llanto en baile. Y doy gracias a Dios por esta enseñanza y lo voy a volver a retomar porque para mí estudiar una sola vez no es suficiente. Yo tengo que volver a recibirlo otra vez y tener esa capacidad de poder seguir recibiendo porque son 12 años y considero que, wow, estoy empezando recién a aprender estos temas, sobre todo de la mujer. Yo tuve una madre que nunca conoció a Jesús, nunca. Y vi cómo falleció frustrada en sus emociones, sentimientos, en su amargura, lleno de ira. Y no contamina el ser humano lo que recibe, sino lo que sale de nuestro corazón. Cuando no recibimos enseñanza, cuando no recibimos sanidad, cuando no somos ministradas con la palabra de parte de un Dios vivo, que usa muchas veces a seres humanos en esta tierra para lograr esa sanidad tan esperada, el inicio de esa sanidad, porque nunca vamos a acabar con esa sanidad. Va a ser un proceso que dura toda la vida hasta tener ese encuentro. Yo doy gracias a Dios por esta enseñanza, porque mi pastora me aconsejó y me dijo, quiero que recibas esta enseñanza. Y a mi edad, a mis 53 años, estoy aprendiendo lo que es la obediencia, porque en casa nunca escuché lo que es obedecer, lo que es estudiar. En la iglesia aprendí todo prácticamente, aprendí a abrazar, a hablar, a relacionarme socialmente, a entender de que el hombre recibe el daño del corazón, que lo que tiene en el corazón. Por eso cuán importante es cuidar sobre toda cosa guardada del corazón, porque de él mana la vida. Gracias, pastor, gracias, hermanas. Y de hecho que voy a volver a tomar este diplomado para tener más comprensión de este tema, muy importante a mi vida. Muchas gracias, pastor. Me alegra, Edith. Muchas gracias por tus palabras. Dios te sane, Dios te bendiga y Dios te use. Bueno, hay varios comentarios de agradecimiento en el chat. Voy a leerlos. Profesor Castro dice, Gisela, muchas gracias, Pastor Castro, por su excelente enseñanza. Silvia Figueroa dice, excelente clase, gracias. Liliana dice, gracias por la enseñanza, Pastor, muy relevante y claro. Carmen Cruz dice, gracias por toda la enseñanza, que es crítica y profunda, es una bendición. Marisol Sara te dice, gracias por todo lo que entrega, por su sabiduría, muchas bendiciones desde Chile. Gisela dice nuevamente, lamentablemente hay mucho legalismo en las iglesias. Comulgo con lo último y agradezco lo primero a todos ustedes de todo corazón. Muchas gracias por ser tan lindas, tan amables. Muchas gracias. Gracias, pastora, a usted también. Bueno, muy bien, con eso hemos terminado la clase de hoy, nuestras